En este video vamos a explicar en qué consiste el teorema de cambio de variable, que nos sirve para encontrar la distribución de una transformación de una variable aleatoria continua bajo ciertas condiciones. Este teorema puede escribirse de la siguiente forma: sea x una variable aleatoria absolutamente continua con valores dentro de un intervalo que llamaremos i, contenido en R. El intervalo en general puede ser abierto, cerrado o una mezcla de ambos. Y sea una función g que esté definida sobre dicho intervalo y su codominio sean los reales, continua, inyectiva y con inversa diferenciable. Si se define la variable aleatoria y igual a g de x, entonces, pues en primera, esta variable aleatoria definida de esta forma va a tener función de densidad, o sea que va a ser absolutamente continua, y esta va a estar dada por la función de densidad de la variable aleatoria original evaluada en la inversa de la transformación por la derivada con respecto de y, que es la variable donde estamos evaluando la densidad, de la inversa de la transformación. Y esto último en valor absoluto. Entonces, este teorema hace bastantes supuestos. Lo de que la variable aleatoria absolutamente continua tenga valores en un intervalo, pues no es tan raro, ocurre en la mayoría de los modelos de variables aleatorias continuas que se ven en probabilidad 1, pero lo de que la transformación sea primero continua, luego inyectiva y que aparte por ser inyectiva tiene inversa y que esa inversa sea diferenciable, pues sí es algo medio restrictivo, pero pues es muy útil porque aun si bien hay transformaciones que no cumplen esto, hay muchas otras que sí. Entonces tener esta relación tan específica entre la función de densidad de la transformación con la función de densidad original, pues ayuda demasiado. Vamos a proceder primero con la demostración formal de esto y después vamos a ver un ejemplo. Primero vamos a notar una consecuencia inmediata que tienen las hipótesis que este teorema exige con respecto a la función que define la transformación. Como esta función g está definida sobre un intervalo y además es continua y es inyectiva, se tiene que tener que g sea estrictamente creciente o estrictamente decreciente, ya que estas dos formas son las únicas maneras en las que una función que sea continua sobre un intervalo puede satisfacer la inyectividad. Si fuera constante o si fuera de repente creciente o decreciente, automáticamente ya no sería inyectiva y por lo tanto no sería invertible y no sería aplicable este teorema. Vamos a suponer entonces primero que g es estrictamente creciente. Si esto sucede, vamos a comenzar calculando la función de distribución de nuestra transformación de y, que por definición es esta probabilidad que tenemos aquí escrita. Y pues como y es g de x, lo podemos reescribir de esta forma. Ahora, como g es inyectiva, es invertible y por lo tanto podemos hacer un despeje, por decirlo de alguna manera, aquí adentro aplicando la inversa de g a ambos lados de la desigualdad. Y como estamos suponiendo que g es creciente, su inversa también tiene que ser creciente, es una propiedad. Entonces, esta desigualdad de aquí adentro se va a reescribir de esta manera. La podemos ver, la función de distribución de y, como la probabilidad de que la variable aleatoria x sea menor o igual que la inversa de la transformación evaluada en el valor y minúscula. Y esto ya en términos de la variable aleatoria x, pues es por definición la función de distribución de x evaluada en la inversa de la función g evaluada en y. Si derivamos esta expresión con respecto de y, pues obtendríamos entonces la función de densidad de y. Aquí estamos demostrando que en efecto y tiene función de densidad porque sabemos que por hipótesis f de x es diferenciable. Y haciendo el cálculo mediante la regla de la cadena, obtenemos entonces que la función de densidad de y evaluada en un valor y minúscula es la función de densidad de x evaluada en la inversa de la transformación por la derivada con respecto de y de la inversa de la transformación.
Y como estamos suponiendo que tanto g como su inversa son crecientes, la derivada de esta función va a tener que ser positiva. Por lo tanto, este valor de aquí concuerda con el valor absoluto de esta expresión. De esta forma hemos probado que el resultado es válido para el caso en el que g es estrictamente creciente. Ahora, para el caso en el que g es decreciente, es algo bastante similar. La función de distribución de la variable aleatoria y evaluada en y minúscula, pues va a ser la probabilidad de que y, que es g de x, sea menor o igual que y minúscula. Y esto, aplicando la inversa, a ambos lados ahora se va a invertir la desigualdad, porque en este caso tanto g como su inversa van a ser decrecientes. Entonces esta probabilidad la vamos a ver como la probabilidad de que x sea mayor o igual que la inversa de la transformación evaluada en y minúscula. Ahora, como por hipótesis x es continua, pues podemos simplemente quitar el igual de esta desigualdad y la probabilidad se mantiene. Y entonces, ya escrito de esta manera, esto claramente es el complemento de la función de distribución de la variable aleatoria x evaluada en este valor, evaluada en la inversa de la transformación evaluada en el valor y minúscula. De esta forma, si derivamos esta expresión con respecto de y, obtendremos la función de densidad de y, pero ahora va a quedar este signo menos multiplicando, que es este que estaba aquí. Demostrando así que en este caso también la función, perdón, la transformación y igual a g de x pues va a ser absolutamente continua, y haciendo el cálculo pues va a ser exactamente lo mismo que en el caso creciente, solo que este menos que teníamos primero afuera lo podemos asociar convenientemente con la derivada con respecto de y de la transformación, de la inversa de la transformación evaluada en y minúscula, y como estamos en el caso en el que g es decreciente, pues la inversa también va a ser decreciente, y entonces esta derivada va a ser menor que 0, y multiplicada por menos, pues va a ser exactamente el valor absoluto de esta expresión únicamente. De esta forma, tanto en el caso en el que g es creciente como en el que g es decreciente, hemos obtenido que la función de densidad de y pues es precisamente esto que nos anticipaba el teorema. Vamos ahora a ver un ejemplo de aplicación de este teorema. Vamos a considerar que x tiene una distribución Rayleigh con parámetro 1, y para los que no lo sepan, esto quiere decir que la función de densidad de x es en este caso x por e a la menos 1/2 de x al cuadrado, y esto por la indicadora de que x sea un número real positivo. Entonces, si no conocían la distribución Rayleigh, pues simplemente consideren que x tiene esta función de densidad. Vamos ahora a definir la transformación y igual al logaritmo natural de x, que en este caso sería nuestra g de x. Entonces g es simplemente la función logaritmo de x. Y solamente en este caso vamos a pues probar que esta función satisface todas las condiciones del teorema. En este caso, por supuesto que vamos a restringir esta función al caso en el que su dominio pues sea precisamente este intervalo, que en este caso sería i, el intervalo abierto 0, infinito. Por supuesto que podemos restringir esta función a ese intervalo. De hecho, justamente ese es el rango de valores que puede tomar esta función. No necesariamente siempre tiene que ser así, pero pues, en este caso se da. Y vamos a calcular la derivada con respecto de x de esa función, que es 1 entre x, que pues para cualquier valor de x en ese intervalo, pues esto es positivo, y por lo tanto esta función pues va a ser estrictamente creciente en el intervalo en cuestión. Por lo tanto satisface las condiciones de nuestro teorema. Por supuesto también aquí estamos obviando que si es continua, claro que es continua, lo sabemos desde cálculo 1 o tal vez desde cálculo 2. Y también es invertible. Para encontrar su inversa vamos a plantear esta ecuación y igual al logaritmo natural de x, que es g de x, y esto ocurre si solo si pues x es el exponencial de y, que ya despejada x sería igual a la inversa de la transformación evaluada en y. De esta forma, la derivada de la inversa de la transformación evaluada en y pues va a ser la derivada del exponencial de y, que como bien sabemos vuelve a ser el exponencial de y.
Si sustituimos ahora lo que ya obtuvimos, que la inversa de la transformación es e a la y, nos quedaría de esta forma, y ya evaluando en la función de densidad de la variable aleatoria x, pues entonces la función de densidad de y sería e a la y por el exponencial de menos un medio de e a la y al cuadrado por la indicadora de 0 a infinito de e a la y. Simplemente donde aquí estaba x, sustituimos e a la y. Y podemos cambiar la indicadora de esa forma porque justamente los valores de y que cumplen que su exponencial sea positivo pues son todos los números reales. Otra forma de hacer esa justificación hubiera sido analizando desde el principio que si x es positiva, pues el logaritmo de x en general solo podemos asegurar que va a ser un número real. Y generalmente la indicadora de y en los números reales se omite porque bajo nuestro contexto siempre vale 1. Entonces, simplificando esta expresión, pues vamos a sumar los exponentes porque tienen la misma base. Esta indicadora ya no la escribimos y al final nos va a quedar que la función de densidad de la variable aleatoria y va a ser e a la y menos un medio de e a la 2y. Y pues no es una distribución que se ajuste a ninguno de los modelos más famosos. Quizás haya alguna distribución que no sea tan conocida que bajo ciertos parámetros justo nos regrese esta expresión, pero créanme que por lo menos entre las 15 o 20 más conocidas no está. Y no es necesario que al final lleguemos a algo conocido, porque ya teniendo esta función de densidad, aunque no sea tan común, pues ya podemos hacer en teoría cualquier cálculo que esté relacionado con esta variable aleatoria que es de nuestro interés. Ahora, como ejercicio, podrían probar que si definen ahora la transformación z igual a x cuadrada, pues en este caso sí van a llegar a una distribución conocida. Si encuentran la función de densidad de esta variable, van a ver que es una exponencial con parámetro un medio. Entonces hay casos donde sí se llega a algo que es conocido, como en este caso de aquí, y hay casos donde se llega a algo que no se ajusta a ninguna distribución conocida, como el ejemplo que acabamos de ver. Otra cosa que quiero comentar sobre esa transformación es que en este caso se puede aplicar el teorema que acabamos de ver porque x está definida solo sobre los reales positivos y en este intervalo esta transformación x cuadrada sí es inyectiva y por lo tanto sí es invertible. Si por ejemplo tomáramos una x con una distribución que incluyera valores tanto negativos como positivos, como pueden ser algunos casos de la distribución uniforme, por ejemplo menos 1, 1, menos 2, 3, tienen tanto positivos como negativos, o la famosa distribución normal que está definida sobre todos los reales, pues la transformación x cuadrada no podría resolverse con este teorema porque no sería inyectiva. Algunos de esos casos se pueden arreglar con una generalización de este teorema que explicaremos en otro video. Ya solo para despedirme, quiero comentarles que tanto en este como en todos los videos que corresponden a esta serie de transformaciones de variables aleatorias, en la descripción incluí el enlace a una lista que contiene bastantes ejercicios. Ya con este resultado se pueden resolver muchísimos de esos ejercicios y con los siguientes videos pues ya se pueden resolver en teoría todos los ejercicios de esa lista, por si quieren ir practicando estos temas. Ya habiendo dicho esto, no me queda más que darles las gracias por haber visto el video.